Namaste. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Dios los bendiga. Estamos en una meditación un poco improvisada, pero como nos toca la meditación, tratamos de hacerla más allá de la locación donde solíamos hacerla. Miren, y lineamientos. Si bien la teoría está muy clara, las enseñanzas están muy claras. ¿Sí? Todas las metáforas, espiritualmente hablando, de las enseñanzas están muy claras. Cuando yo trato a personas del común, que no son malas personas, por Dios santo, que tienen vidas que muchas veces no saben por dónde van, o que tienen situaciones complicadas en la vida, como todos las podemos tener, veo un- una constante. Y esa constante es la falta de lineamientos claros para vivir. ¿Ok? Es triste cuando tú ves a personas que están tratando de vivir de la mejor manera posible, pero desde sus propios argumentos, desde sus propios lineamientos. Y yo siempre he dicho que eso no es ni remotamente suficiente, porque desde nuestros argumentos, desde nuestros criterios, la probabilidad de equivocarnos son casi que todas. ¿Ok? ¿Por qué es así? Porque no podemos ser, no sé, mucho más asertivos. Porque generalmente las formas, los lineamientos, las reglas para tu vivir tu vida terrenal son extrañas para la misma vida terrenal. Yo pudiera decir que a muchos casi que no son compatibles. No son malas, obviamente, pero no son compatibles. A uno le cuesta muchísimo, muchísimo adoptar esos lineamientos correctos de vida. Tanto es así, y en la correctitud lo tengo que marcar desde lo espiritual. Tanto es así que cada religión, cada filosofía en el mundo las ha tenido que dejar escritas. ¿Sí? La manera en forma más clara, en forma un poquito más oscura, en metáforas. Las metáforas necesarias porque la metáfora asegura que la enseñanza se mantenga más pura en el tiempo, no se desvirtúe tanto. Eh, la ha tenido que dejar escrita. Mire, si fuera natural, eh, ¿para qué dejarla escrita? Voy a decir más aún. Esas formas de vivir en muchas religiones, Dios las pone como mandamiento, algo a la cual te tienes que obligar a cumplir. ¿Por qué son mandamientos? ¿Por qué son lineamientos? Porque de forma natural no la vas a hacer. ¿Por qué cumplir con los mandamientos es algo con lo cual te tienes que comprometer con Dios? Porque naturalmente no te van a salir. ¿Ok? Por eso es que Dios las manda a cumplir. Si fuera natural a las personas, Dios no tuviera que mandar nada. Dios no hubiera tenido que mandar nada. Los profetas y maestros no hubieran tenido que dejarlas escritas. ¿Ok? Entonces, estas ideas que pueden ser media locas definen que los lineamientos no son naturalmente humanos. Obviamente, los lineamientos son divinos, son espirituales. ¿Sí? Y cuando una persona vive con una vida más allá de las situaciones que les pasa, que no sabe por dónde ir, y a veces sí, a veces creemos que tenemos el control de la vida, pero la misma vida te hace ver que por allí no va. ¿Ok? Cuando eso pasa, las personas se vuelven un poco desesperadas. ¿Pero qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? O la palabra clave, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque yo te di lineamientos para vivir y no los estás cumpliendo. Y lo peor es que a lo mejor ni siquiera sabes que existen. ¿Ok? Un poco esa práctica espiritual o religiosa muy a lo uno. ¿Ok? Muy a lo personal.
donde haces lo que te conviene y lo que crees prudente, pero en realidad lo que crees prudente es lo que te conviene, para mal o para bien. ¿Sí? ¿Y cómo se maneja eso? No voy a extenderme mucho. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se puede ver de la parte mística? Mire, con lo de esencia masculina y esencia femenina. Sencillo. Eh, una esencia femenina, que son todas las personas. Estamos hablando de una esencia del alma, no estamos hablando de un género masculino o femenino. ¿Ok? Es una energía que suele ser muy poderosa, una esencia femenina. De hecho, la alusión de la esencia femenina es la mujer, es la madre, que tiene una capacidad inclusive de crear vida terrenal. ¿Ok? Es una energía muy fuerte, pero es una energía muy fuerte para bien o para mal. Es una energía muy fuerte donde puedes construir cosas hermosas o puedes destruir lo que sea. ¿Qué creen? Díganme ustedes, respóndame a alguien con voz. ¿Qué creen que puede hacer la diferencia entre un construir algo hermoso en tu vida o en la vida de los demás? ¿O puede destruir sin piedad tu vida o la vida de los demás? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Vamos a ver quién se le ocurre. Vamos a estar unos segundos. Namaste, maestro, ya va. Tere va a decir. Namaste, buenas tardes, maestro. Pues que la energía sea controlada. Claro, pero ese control, ¿qué necesita? Remóntense a lo que acabo de decir minutos antes. Lineamientos espirituales. Lineamientos espirituales. ¿Ok? Una energía tan fuerte, si no tiene lineamientos claros, adoptados, se va a llevar por delante lo que sea. ¿Ok? Pero si tiene lineamientos espirituales bien adoptados, puede hacer maravillas con la vida. ¿Ok? ¿Por qué lineamientos espirituales? Porque nuestras almas son espirituales. Si ustedes me dicen un perrito, un animal, ellos no tienen un alma espiritual. Perdón, aunque las películas de Hollywood le hayan hecho creer lo contrario. ¿Ok? Que los perritos llegan al cielo y todo el mundo se lo creyó. Los animales no tienen un alma espiritual. Su conducta debe ser únicamente terrenal. Y haciéndolo, están cumpliendo con la naturaleza. Nosotros, al ser almas espirituales, nuestros lineamientos no son únicamente lo terrenal. Yo no estoy diciendo que los excluya. No son únicamente terrenales. No es ni remotamente suficiente ser buena gente. Que es los errores que una persona generalmente comete. Nosotros debemos adoptar lineamientos espirituales para que la energía en nuestra alma, que es la energía creadora, pues definitivamente se mantenga controlada y pueda crear en vez de destruir. ¿Sí? Y eso, yendo un poquito más adelante, se parece a las figuras hinduistas de Madre Durga y el señor Shiva. ¿Ok? Donde Madre Durga, con todo lo que hace y con todo lo que viene a enseñar, es un modelo a seguir para las personas que están tratando de llegar a Dios, que está sometida totalmente al señor Shiva. Y el señor Shiva no son más que los lineamientos, que las enseñanzas espirituales. Entonces, Madre Durga, como energía femenina, que representa a todos a nivel álmico, a nivel energético también, me quiero quedar solo a nivel álmico, porque si controlas a nivel álmico, terminas controlando tus energías. Adoptando las enseñanzas de su Señor, ¿sí? Se convierte en una diosa. Repito, no estoy hablando de hombre o mujer, estoy hablando del nivel de alma, porque los hombres también deben adoptar el modelo de Madre Durga, ¿ok? Que tiene diferentes características que no vamos a discutir aquí. Esto es similar, el ejemplo, para ya terminar, el ejemplo que yo siempre pongo a, a la gasolina. La gasolina y el diseño
de un carro. Voy a hacer la pregunta que ustedes ya se saben. ¿Quién de ustedes dormiría con 40 litros de gasolina debajo de la cama? Espero que nadie, porque a lo mejor no pasa nada, pero arriesgarse es de tontos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está la energía libre, la energía de su cuenta. Sí, está contenida en un depósito, en un bidón, en lo que sea, pero igual está de su cuenta. No tiene lineamientos, ¿ok? No tiene formas correctas de actuar. ¿Y, y quién de ustedes no se había dado cuenta que cuando ustedes manejan, ustedes están sobre 40 litros de gasolina sentados? Y peor, no lo tienen ni siquiera el cuidadito debajo de la cama. Lo tienen rodando en la calle, donde hay golpes, donde hay calor, donde hay lo que sea. Y nadie de ustedes se preocupa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa gasolina no está por su cuenta. Está sometida a todo un diseño de ingeniería, a todo un diseño que le dice a la gasolina, te quedas aquí, vas para acá, ahora engota, ahora explota, ahora te cierro, escapa, bota el aire de escape, lo que sea. Ese diseño de ingeniería son los lineamientos. Si llevamos eso de nuevo hacia lo espiritual, pues encontramos lo mismo. Somos energía femenina a nivel de nuestra alma. ¿Y cuál es el diseño? El diseño del universo. ¿Quién creó el universo? Dios. ¿Quién tiene que dar? ¿Quién fabricó el diseño de cómo el universo funciona? Dios. ¿A qué te tienes que someter? A Dios. ¿Para qué? Para no causar estragos, para no explotar, para no destruir. ¿Ok? Entonces, ese gran diseñador de poner en control a la energía femenina, a la esencia femenina, llámese nosotros, es de Dios. Por eso, una persona con un talante espiritual o medianamente quiera ser espiritual, ¿qué va a hacer? Someterse a lo que Dios dice. Hay personas que bajo religiones que habría que a lo mejor revisar a la persona, dicen que Dios no te pide nada, que tu único deber es ser feliz. Si el anticristo existe, es eso, ¿ok? Porque es el implantar la idea de que tú no tienes que cumplir con Dios, que Dios ya hizo toda la tarea por ti y ahora tú tienes que ser feliz. ¿Qué otra forma peor hay de alejarte de Dios? No existe, no existe, ¿ok? Entonces, cuando uno empieza una verdadera espiritualidad, se da cuenta que tú no esperas nada de Dios. Dios es el que espera de ti. Porque Dios es el que diseñó este universo. ¿Eh? Inclusive la naturaleza, sí. Dios es el que diseñó el universo. Entonces, ¿te vas a someter a quién? A tus propios criterios humanos, a lo que la sociedad te indica, a lo que las instituciones te indican. Bueno, te sometes a ellas porque tienes que vivir bien humanamente. Pero eso no se puede quedar ahí. Tienes que someterte al jefe y tienes que encontrar a alguien que te diga qué es lo que el jefe espera de ti y te lo enseña a cumplir. Porque si el primer paso es descubrirlo, después entenderlo y después de ver cómo carrizo se hace, te vas a morir antes de que llegues al segundo escalón. ¿Ok? Y la necesidad de lineamientos, de reglas, es categórica. ¿Ok? Categórica no es la idea. Es abismal, asustante. Y esos lineamientos, esa forma o esas reglas
que utilizó Dios para que el universo funcione no son más que las leyes universales. Y si estamos hablando de lo que nos afecta directamente a nosotros, a lo que nos sucede en nuestra realidad, que básicamente es lo que nos importa, estamos hablando de la ley de mínimo esfuerzo, que es una ley menos operativa, de la ley de atracción y de la ley del karma, la gran ley olvidada. ¿Ok? Cuando tú entiendes que con esas leyes, que no son más que las escrituras sagradas, un lineamiento en una escritura sagrada es la operacionalización en el día a día de esas leyes universales. No tienes que saberte las leyes universales, te tienes que comportar como Dios dice, porque esas conductas exigidas por Dios tienen como fundamento las leyes universales. No te lo pudieron haber puesto más fácil. ¿Ok? Te tienes que comportar así y te callas. ¿Cómo que me callo? Yo soy libre. Bueno, friégate libremente, pues. Cuando tengas problemas, no le vayas a pedir ayuda a Dios porque te declaraste un hombre libre, una mujer libre. Te friegas libremente. ¿Ok? Entonces, esas leyes son el fundamento de cómo funciona el universo alrededor tuyo. O te pliegas a alguna religión bien explicada, ¿ok? Donde se te diga cómo debes conducir tu vida, punto. O bueno, si eres más exquisito, empiezas a buscar a alguien que te explique las leyes universales, para que tú lo vuelvas a entender, para que tú las comprendas, después veas cómo se personaliza, para que hagas ensayo y error. La verdad, todo, cada quien es dueño de su vida. ¿Ok? Y eso es básicamente el lineamiento, o mejor dicho, la necesidad de los lineamientos de Dios en nuestra vida terrenal. Nosotros como seres espirituales no nos comportamos según nuestra humanidad estima, según nuestra lógica dicta. Eso es soberbia al extremo máximo. Hay que ser humilde y guiar nuestra conducta a lo que Dios, si lo reconoces como una entidad superior, eh, dice. Lo sentimos como una entidad superior. ¿Para qué? Para que nos ayude. Eso no es una entidad superior, eso es un mayordomo. Cuando necesitas algo, lo buscas. Y si no necesitas nada, haces tu vida como tú creas. Y Dios no es un mayordomo. Dios es el jefe. ¿Ok? Eh, preguntas, dudas, reflexiones. Esto lo voy a grabar porque lo necesito para otros escenarios. Vamos a cantar, voy a grabar para la grabación.